Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Esta jornada nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nuevo 21. ¿Cómo estás, Natalie? Muy bien, buenas noches, Álvaro. Y América Castillo, coordinadora de Educación Pública del Centro de Estudio Idea País. ¿Cómo estás, América? Bienvenida. Muy bien, gracias. Parto contigo para analizar este quiebre, este terremoto, esta situación que se está dando en el oficialismo a partir de la ley Naín Retamal, de alguna manera invocada en el veredicto que hemos conocido en el caso de Gustavo Gatica. Esto ha generado que el Partido Socialista, como conversábamos recién con su presidenta, haya congelado relaciones con el Frente Amplio y el Partido Comunista a propósito de la deslealtad que ellos mencionan con las críticas que hicieron a partir de la aprobación del proyecto. ¿Cómo analizas esta crisis? La verdad es que me parece que este tema tiene muchas aristas que analizar. Me llama la atención, viendo las declaraciones de la jornada, ¿cierto?, las múltiples reacciones que hemos tenido del oficialismo, del PS, del PC, del Frente Amplio, y me parece interesante mirar cómo se articula este relato que se está intentando instalar respecto a que finalmente se sugiere que hay un motivo político en el veredicto, ¿cierto? Y creo que es tremendamente preocupante porque el objeto final es desconocer de cierta manera o invalidar el veredicto del tribunal. Y creo que eso deja ver dos cosas que son bastante importantes, ¿cierto? En primer lugar, el problema frente a la ambigüedad que vemos en la izquierda en general para aproximarse a materias de seguridad y orden público, de la mano de eso la contradicción que vemos en sus discursos de campaña, incluso con su actuar. Yo la verdad es que coincido con algunas cosas que mencionaba la senadora hace un rato respecto a que finalmente aquí es algo que, si bien el gobierno no presentó en un inicio, después presenta indicaciones, finalmente quienes no se abstienen de votar es el Frente Amplio, el PS se cuadra con el gobierno, entonces aquí hay todo un contexto. Y en segundo lugar, me parece interesante mirar cómo se va a articular la oposición en los próximos 4 años, ¿cierto? Finalmente, ¿quién la va a liderar? ¿Va a ser Janet Jara en el Partido Comunista? ¿Va a ser el expresidente en ese entonces, Gabriel Boric? ¿Y qué tipo de oposición van a hacer? Y yo, si soy muy honesta, creo que el comportamiento que hemos visto tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista en estas últimas horas dicen mucho de cómo va a ser su actuar en los próximos 4 años. ¿Cómo se ve esta crisis desde el Frente Amplio, Natalia? A mí me parece que las declaraciones del Partido Socialista están dramatizando una jornada que, por supuesto, que tiene mucho para indignar a quienes pertenecen y son parlamentarios y parlamentarias del oficialismo. O sea, vimos un fallo que tiene una serie de flancos que se abren, sobre todo por lo que es la justicia chilena y cómo se entiende de aquí en adelante. Porque el decir que la ley Naín Retamal no tiene relación con lo que sucedió ayer o con lo que se instala es, por decirlo de alguna forma, impreciso, ya que lo que vimos es que, por un lado, antes, cuando había que juzgar a un informado por ejercer, por ejemplo, bastaba con que se demostrara que ejercía, ¿cierto? Había ejercido un mal uso de la violencia o de su poder, ¿cierto?, para ser juzgado. Ahora, producto de esta ley, ¿cierto?, hay que comprobar además que ha ido en contra, ¿cierto?, de los procesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ayer el tribunal dijo sí. Se comprobó que está comprobado y probado que Claudio Crespo disparó contra Gustavo Gatica. Sí, está comprobado que ese disparo dejó ciego a Gustavo Gatica, pero lo que no se pudo comprobar es que no se cumple, ¿cierto?, el reglamento que tiene Carabineros. Entonces, por eso, supuestamente, no habría delito y habría quedado libre. Entonces, ese estándar en donde se empieza... cuando tenemos una ley que de aquí en más lo que va a hacer es, si alguien va a protestar y un informado lo deja ciego, llega un manto legal, ¿cierto?, de protección, y eso es lo preocupante y eso es lo que ha indignado al sector completo, que no tiene nada que ver, ¿cierto?, con una pelea política. Eso es algo... Eso es algo, pero por supuesto porque hay una autocrítica, porque al ver, ¿cierto?, la aplicación concreta de cómo queda este fallo, es absolutamente preocupante e indignante, porque por supuesto que tiene que ver, porque el tribunal, ¿qué dijeron cuando se estaba leyendo el fallo?
a lo que se citó fue al artículo del Código Penal 10, numeral 6, que es justamente la que se agrega, ¿cierto?, con la ley Retamal, o si no hubiese premiado, si hubiese citado al artículo 10, numeral 4, que es la de protección de la defensa común. Entonces, bajo esa figura, y lo que desata es que viene la indignación parlamentaria, porque justamente se ha hablado y se ha citado por diferentes personas desde de la opiniología política, el que así se va a comportar la oposición. Por supuesto que si hay ciertas leyes, si hay ciertos procesos que van a afectar a la población chilena, por supuesto que es legítimo manifestarse en contra. Ahora, yo creo que, volviendo a la pregunta inicial de qué pasa con el Partido Socialista, me parece que sacar, ¿cierto?, la preocupación en torno a un fallo que es absolutamente complejo, porque el caso de Gustavo Gatica indignó a la población completa, se quede, ¿cierto?, en una pelea más pequeña y que se haga de esto una pelea de egos de partidos y no lo que realmente es, que es indignación porque hay una ley que es profundamente problemática y no tiene que ver con no estar preocupados por la seguridad, porque por supuesto que nos preocupa. Aquí lo que tiene que ver es que hay una ley que resulta profundamente compleja y peligrosa, no solo para los fallos de los tribunales, sino también para la democracia misma. Natalia, ¿cómo se vislumbra, digamos, la situación de la oposición o de las oposiciones una vez que asuma José Antonio Kast el próximo 11 de marzo? Antes de responder eso, creo que también es importante, ya que estamos hablando de los hechos del caso de Gustavo Gatica, me parece que también es justo hablar de que en este veredicto también se menciona que finalmente Gustavo era parte de una protesta que no era pacífica, porque él estaba dentro de los manifestantes que no eran pacíficos. Se prueba que tenía una piedra en su mano y que era parte de algo que era masivo, organizado y potencialmente letal para Carabineros de Chile. Entonces, claro, creo que también ahí hay un marco. En el caso de las oposiciones, yo creo que es un poco lo que comentábamos, ¿cierto? Yo la verdad es que espero que haya una oposición que sea dialogante, pero creo que con esta seguidilla de acciones que ha tomado el presidente, que ha tomado el sector del presidente Gabriel Boric, ya sea el Frente Amplio, el Partido Comunista y otras fuerzas aliadas, no veo tanta esperanza en eso. Creo que hasta ahora la verdad es que hemos visto un comportamiento que está mucho más ligado a ser una oposición que va a volver a levantar protestas sociales, más allá de demandas que puedan ser necesarias o que uno considere razonables para promover una agenda política. Natalia, y la postura que ha tomado el gobierno, el presidente ya decía, esto no fue iniciativa del gobierno, nosotros tomamos algo que había en el Congreso, lo impulsamos, pero ahora la senadora Boanoche dice, bueno, acá el gobierno nos pidió que votáramos a favor, incluso se hicieron indicaciones. Sí, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, viví el proceso, el que cuando se crean ciertos proyectos nunca, ¿cierto?, terminan con la primera iniciativa. Yo creo que también revisar este proyecto es legítimo y es parte también, y hay que hacer las autocríticas correspondientes. Ahora, igual me gustaría hacer alusión a que este fallo indignó a todo Chile. Y tiene un problema interpretativo que no es menor, y es que estamos frente a un fallo que está institucionalizando un nuevo marco, y es que cuando de quién más, si se sigue aplicando de la misma forma, cuando un manifestante, ¿cierto?, es atacado por la policía, es dejado ciego, llega un manto de legalidad y lo absuelve, a mí me parece absolutamente preocupante, sobre todo por el cómo se intenta relativizar el derecho a la protesta, y que es legítimo y es para cualquier democracia, porque hemos visto a la derecha justamente en este encuadre, ¿cierto?, de criminalizar a Gustavo Gatica, y cuando hace 2 fines de semana estaban bastante preocupados por los derechos humanos de Venezuela. Entonces, ¿cuáles son los derechos humanos que realmente le importan? Y eso a mí me preocupa bastante, sobre todo entendiendo el cómo viene entonces este nuevo gobierno y cuáles son los estándares mínimos para entender los derechos humanos de aquí en adelante. Nos queda 1 minuto y medio para hablar de lo que se espera de la reunión de este jueves, a primera hora, entre los presidentes, el presidente Boric y el presidente Kast. ¿Qué podría salir de ahí? Claramente va a ser interesante después de esta seguidilla de tensiones. Yo creo que vamos a estar hablando de 3 temas: eutanasia, el proyecto de eutanasia, el proyecto de salud universal y el proyecto del financiamiento de la educación superior. Creo que en los 3 temas hay problemas de diferencias de fondo finalmente, pero en el caso de la ley de salud universal me parece que podemos llegar a ciertos puntos en comunes, precisamente porque se busca trabajar en avances que tienen que ver con promover la familia, el ingreso de mujeres al espacio laboral. Ahora, creo que es importante advertir que en este punto hay un problema relevante que tiene que ver con
en primer lugar, eliminar el bono compensatorio, ¿cierto? Y en segunda parte, que amarra a las personas que la sala cuna que se pague tenga un reconocimiento oficial. ¿Cuál es el problema con esto? Y que creo que algo importante a mirar es precisamente que por una parte reduce la posibilidad de elegir el proyecto educativo de los padres, pero por otra que se pasa un poco de largo, pero que es importante, que tiene que ver con que desconoce finalmente la desigualdad territorial que hay respecto a la oferta de sala cuna. No es la misma oferta que tenemos en la región metropolitana, ¿cierto?, como en otras regiones de nuestro país. Y en el caso de eutanasia y educación superior o acceso a la educación, creo que aquí hay un problema con las prioridades, porque nuevamente nos hacemos cargo de proyectos que discuten las consecuencias, pero no las causas. En el caso de eutanasia se podría estar hablando, por ejemplo, de robustecer el sistema de cuidados paliativos, y en el caso de educación superior, toda la evidencia nacional e internacional dice que para avanzar en un mayor desarrollo de aprendizaje, no de notas, de aprendizaje, y para poder avanzar en movilidad social, las prioridades tienen que estar puestas en educación parvularia. Yo creo que va a estar bien interesante esa conversación, sobre todo en vista de las tensiones que han habido esta última semana entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo, pero que sin lugar a dudas hay puntos en comunes que se pueden trabajar. Bien, se nos acaba el tiempo, Natalie. Prometo partir contigo la próxima semana para compensar, porque hemos llegado hasta el final de la mesa de análisis. Muchas gracias, Natalie, muchas gracias, América, por estar con nosotros, como todos los días, miércoles. Que estén muy bien.